Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente trayendo una lección nueva que espero nos sirva a todos. Estoy chequeando lo que vamos a ver. Vamos a partir del versículo 5, pero voy a tomar del 4 como un repaso del capítulo 2 de Colosenses. Así es que vamos a tratar de llegar al versículo 10. ¿Bien? Ok. Repasando un poco el versículo 4, que termina el apóstol ahí esa parte, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Recuerde que a través de la palabra, a través del hablar, somos engañados. No es que aparezcan cosas, es la palabra la que engaña. Por eso hay personas que son muy envolventes. Fíjese cómo las personas que están en la gestión ventas hacen y convencen al cliente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que se refiere a las filosofías extrañas, a las corrientes extrañas, a las doctrinas extrañas. ¿Bien? Entonces, cuidado con las palabras persuasivas. La persuasión es inducir, obligar, con razones a creer o a hacer algo. Las razones pueden ser fundamentadas o no. Las razones pueden ser filosóficas, prácticas. Hay muchas formas, muchos argumentos para usar. Entonces, Pablo sabía que la forma empleada por los enemigos de la cruz era la palabra, las palabras. ¿Bien? Entonces, entendamos también algo. La vida cristiana no es estática. Llegamos al Evangelio y ahí nos quedamos. No. Llegamos al Evangelio y de ahí empezamos a crecer sin parar hasta que llegue el Señor Jesús. Hasta ahí va a ser nuestro crecimiento, ahí nos van a dar la perfección. Pero nosotros vamos creciendo, 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 creciendo en la medida que queremos hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros nos quedamos estáticos, si nosotros nos quedamos ahí sin hacer nada y nos decimos cristianos, en realidad retrocedemos, no estamos avanzando. Recuerden lo que dice Hebreos 6.1, vamos adelante, a la perfección. Entonces, yo tengo que saber siempre cuál es mi condición. Y la semana pasada parece que les decía yo, el pastor Eldon Rogers decía, tengo 50 años en el Evangelio y aún aprendo. Entonces, al lado de él somos ignorantes. Él era un hombre que en 3 países dejó iglesias caminando, un hombre que tenía experiencia, un hombre que sabía de. ¿Me entiende? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es mi condición? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy retrocediendo? ¿Quiero aprender? ¿Quiero oír para aprender? ¿Quiero que me cuenten más de la Biblia? Esa respuesta la tienes tú, así como la tengo yo también, si yo quiero saber más o no. O es suficiente con lo que sé, o es mucho, o es poco, o es nada. Cada uno lo sabe, cada uno lo sabe. El tema es cómo voy a usar eso que sé. Lo mucho, lo poco, usted tiene que usarlo para la gloria de Dios. Recuerde que el engañador es el diablo. Y el diablo no se aparece, hermano. Por ejemplo, trae las cámaras, acá está Felipe Gutiérrez y está David. Entonces ellos no aparecieron aquí, llegaron aquí. ¿Me entiende? Ellos no son apariciones. El diablo no se le va a aparecer. Lo que va a hacer el diablo es usar personas. Va a usar amigos, va a usar al esposo, a la esposa, va a usar a los hijos, va a usar la educación, va a usar los profesores, va a usar cualquier cosa para desviarlo del Evangelio. El diablo sabe hacer las cosas. Y no olvide algo, que lo graben siempre en su memoria, en la familia. Juan 8:44. Que el diablo es padre de mentira. Y cuando habla de mentira, de suyo habla. Porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. ¿De acuerdo? Así que pudieran repetirlo y memorizarlo. Ojalá lo memoricen siempre. Bien, entonces, podemos ser engañados. Nosotros, por ejemplo, si usted hay chiste con respecto a esto que lo voy a decir, pero esto no es un chiste. Si usted va y quiere comprar 10 metros de tela, va a una ferretería a comprar 10 kilos de clavo. Tiene que haber una medida de algo, tiene que existir el metro, tiene que existir el kilo. Si no, ¿cómo le vendo 10 kilos de algo? ¿Cómo le vendo 10 metros de tela? Es por eso que tenemos la Biblia. Esta es nuestra medida. Aquí nosotros debemos radicar nuestra confianza. No es lo que dicen personas que tal vez podría ser, o yo pienso, o yo creo, o yo sí sé, ¿me entiende? Entonces aquí debemos radicar nuestra confianza.
Recuerde, el engañador es el diablo y usa personas, usa organizaciones que están en esas personas. Créame que lo está haciendo así y con mucho éxito últimamente. Recuerde a un joven que conoce a una señorita. Siempre el joven va a buscar algo. ¿Y qué es lo que va a usar? Palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Ahí está el engaño del demonio, hermano. El engaño del demonio. Muchos papás creen que por lo lindo que se ve la pareja, lo lindo que se ve, son el uno para el otro. No es así, no es así. Bien, vamos al versículo 5. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por ejemplo, yo con ustedes en este minuto, de alguna manera, ¿cierto? La iglesia, todos, cuando vemos, porque también lo veo, estamos unidos en espíritu. La iglesia bautista de Avenida Gabriel está unida en espíritu. Por eso tú no puedes faltar, ¿me entiendes? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? Que el domingo es de Dios, no lo puedo vender, ¿me entiendes? Que hablábamos de la integridad el domingo, ¿cierto? No vendemos nuestros principios. No vendemos nuestros valores, la verdad no la vendemos. Y la verdad se vive en toda área. ¿Recuerdan eso? Entonces, estamos unidos en espíritu, la iglesia completa. Pero no significa que yo estoy en su casa y que esté... No, 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 no. Estamos unidos en espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Pablo preso en Roma, pero presente en espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había amor, interés por ello. Es lo mismo que yo creo que usted tiene por los demás hermanos. Por todos. Por el amor. Usted lo puede detectar a través del deseo de volver a juntarnos, de vernos, ¿verdad? Entonces hay que ver eso de ese punto de vista, no que esté ahí él de una forma especial, no, a eso se refiere el apóstol. Y dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Sabe? Ahí usa dos términos que son militares, buen orden y la firmeza. Soldados listos para la batalla. Listos para la batalla, eso es lo que quiere decir. Dice, buen orden, una iglesia de orden. ¿Qué es lo que quiere el demonio en las iglesias? Desorden, libertad, amor. No, pues hay estructura, hay un orden, hay autoridades y hay personas que están creciendo, otras que son más maduras, ¿me entiendes? Hay un orden y ese orden siempre debemos buscarlo, ¿me entiendes? Entonces el apóstol se gozaba en el buen orden y la firmeza de la fe. Creemos en Cristo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Cristo vuelve, firmeza, convicción en lo que nosotros decimos y hacemos. Y nuestra vida gira en torno a eso entonces y nos indica cuál es la forma, la norma, el tipo de integridad que vamos a vivir. No olvide eso. Recuerde que he hecho 2 mensajes respecto de la integridad. El domingo pasado hice uno, la vida de integridad, basado, ¿cierto?, en el libro de Daniel, y el anterior que fue hace como un mes. Así que si pudiera rever los dos, va a completar más la visión de lo que es la integridad. Hay mucho que hablar, pero ahí está algo de material que pueda usar. Entonces, la firmeza de la fe en el Señor Jesús, la firmeza de fe, ¿me entiende? Porque hay muchos que dicen, bueno, tú eres así, pero mira acá, mira acá, mira acá. Yo personalmente, hermano, y esto no lo digo para polemizar, yo creo que la tierra es redonda, que es una esfera. Y me han hablado de que la tierra es plana, bueno, crean lo que quieran, yo creo que la tierra es redonda. No, pero es que la NASA, la tierra es redonda, ¿me entiende? No quiero polemizar, no quiero que usted piense esto, no, yo creo eso. Pero así creo también que Jesús perdonó mis pecados, lavó mi ser entero del pecado y me hizo presente y me hizo hijo de Dios. Eso lo creo. ¿Me entiende? Entonces, gocémonos en el buen orden y la firmeza que tenemos nosotros y tienen otras iglesias. Que hay otras iglesias que trabajan, que son ordenadas, hermanos. Así que veamos ese aspecto y oremos por ellos. Así como oramos por los pastores que están enfermos, por nuestros hermanos que están enfermos, gocémonos en que hay iglesias con orden,
No es que los pastores sean los jefes, sino llevan un orden. Llevan un orden. Porque si no, ¿cómo andaría la iglesia, hermano? ¿Me entiende? Entonces, el buen orden, ¿para qué? Para estar listos para salir. Ahora, cuando termine la pandemia, ¿cómo vamos a salir? Si vamos a salir, no lo sé. La posibilidad que existe ahora es que podamos reunirnos. Tenemos que ver el protocolo de la reunión de ese tipo. Pero bueno, el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Él. Dice este pasaje lo que quiere decir. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? ¿Cómo? Con fe, con alegría, con gozo. ¿Por qué pierden la alegría y el gozo de ser cristiano? ¿Por qué después se ponen algunos graves y empiezan a cuestionar y empiezan a esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si dice, y les leo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Jesús. ¿Cómo andaba el Señor Jesús? Cuando tuvo que reprender, reprendió. Cuando tuvo que un poco estar con los apóstoles y soportar sus carencias, Él lo hizo, y lo hizo con amor, amando siempre, amando al desvalido, siendo claro con los reyes, siendo claro con todas las personas. No tuvo nunca un problema Él personalmente con el imperio. Bien, entonces debemos andar con Él. ¿En qué? Comunión con Dios. Jesucristo anda en comunión con Dios, vivió en comunión con Dios. ¿Cómo debemos andar nosotros? En comunión con Dios. Entiéndame, en comunión con Dios. Y si usted peca y hace del pecado una práctica, usted está en pésima situación con Dios. Horrible situación con Dios. Entonces, recuerde, debemos andar en Él. Así como dice, ¿no? Andad en Él. Comunión con Cristo. Entendiendo que es una vida nueva, que tenemos que perseverar, tener una conducta consecuente con lo que decimos ser. Yo pertenezco a tal iglesia, yo creo que la Biblia dice, de acuerdo a esas convicciones, de acuerdo a esa fe, debemos vivir. ¿Y sabe algo más? Crecer. El Señor Jesús dice en Lucas, les voy a leer, en Lucas 2:52. Espero no demorarme tanto, me observaba en el video pasado que me demoré bastante en algunos pasajes, así que les pido me disculpen. No sé si ese día andaba lento, pero en el 2:52 dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué ejemplo nos deja el Señor Jesús? Sabiendo quién era. Recuerde que a la Virgen le dice, ¿no sabes acaso que en los negocios de mi Padre debo estar? Jesús sabía exactamente a lo que venía. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer como Jesús, crecer. ¿Crecer en qué? En sabiduría. Y no va a crecer en sabiduría si no hay paciencia en usted, si no hay deseo de conocer la Biblia. ¿Me entiende? Y en estatura no vamos a crecer más, ya crecimos lo que teníamos que crecer. Pero aquí habla de un Jesús de niño. Y gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermano, comunión con Dios. Apreciemos la vida nueva que persevera en conducta consecuente con lo que decimos creer. Y crecer. Y debemos caminar como es digno. Él caminó como es digno de su Padre. Entienda, como es digno de su Padre. Él no ofendió a su Padre en nada, en nada. ¿Me entiende? Ni siquiera se paró y dijo, bueno papá, yo creo que esto tiene que ser de otra forma. No. Padre, mira, yo pienso esto, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo es digno andar en lo que como vivía el Señor Jesús? Es imitándole en todo, imitando al Señor Jesús. ¿Y qué más dice el pasaje? Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Efesios 4:4 dice, llevados por todo viento de doctrina. Ese es un problema con algunos que se dicen ser cristianos y no soportan los embates del mundo, no soportan los embates de la risa, no soportan
el hablar, que hablen por detrás, no soporta la risa burlona cuando está enseñando o hablando de Cristo, no soporta. Hermanos, van a pasar muchas cosas a nosotros, nos van a pasar y seguir pasando, porque el mundo no acepta la verdad de la Biblia, la está rechazando, día tras día la está rechazando. Recuerden lo que les decía del Parlamento, que quieren eliminar, invocar a Dios en los inicios, lo quieren eliminar. ¿Me entiende? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Arraigados, ¿cierto? Dice el pasaje. Arraigados y sobreedificados en él. Efesios 4:4 dice, llevados por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Yo no sé si... No va a ser posible. Pero aquí tenemos un árbol inclinado que se está cayendo. Lo tenemos apoyado, que quedó de casualidad y se apretó. Y lo estamos apoyando, pero sabemos que está cayéndose. ¿Por qué razón? Por la raíz. No soportó más porque su raíz no soportó más. ¿Me entiende? Entonces ahora este árbol va a caer. Es lo que nos puede pasar a nosotros, hermano. Es lo mismo. Entonces necesitamos echar las raíces en la palabra de Dios. Necesitamos echar las raíces con fe en la palabra de Dios. Porque nadie nos va a mover, hermanos, nadie. ¿Por qué? Porque estamos arraigados. Yo le voy a pedir a David y a Felipe que vayan y me saquen esa mata de allá. La segunda. Yo le aseguro, se lo firmo, se lo he firmado, que no la pueden sacar. No la pueden sacar. Tendrían que trabajar mucho para sacarla. Porque está enraizado. Y eso es lo que necesitamos nosotros, enraizarnos en la palabra de Dios, en la fe, en la doctrina, en todo lo que Dios es, en todo lo que Él nos ha dado, hermano. Que no seamos, ¿cierto?, como algunos que son llevados para allá y para acá. Voy por aquí y voy por allá. No, aquí está mi fe. Y esto es lo que yo creo, esto es lo que me han enseñado. Entonces, ojo con eso. El que lee, ora y el que lee y estudia la Biblia va a ser una persona que va a estar firme en la fe. Pero esos flojos que apuradamente leen un versículo cuando se van a acostar para dormir tranquilo, no van a crecer. No van a crecer en la fe, entiéndame, no van a crecer en la fe. Entonces, el arraigado obviamente es un término de agricultura, hermano. Y Efesios 4:4 dice que usan estratagema, engaño, astucia y artimaña. Imagínense todo lo que se hace para engañarle, hermano. Las raíces alimentan, las raíces dan fortaleza, las raíces dan estabilidad. Si hasta las plantas más pequeñas están enraizadas, ¿me entiende? Están enraizadas. Esa raíz alimenta al árbol o a la planta, les da fortaleza, les da estabilidad, no andan de allá para acá por el viento. Así debemos ser nosotros, hermano. Tenemos que estar sobreedificados. Y fíjese que dice Efesios 4:15 al 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que crezcamos, hermano. El cimiento es Cristo, está puesto. Si tú cambias el cimiento, cambiaste de fe, absolutamente. Porque esta fe se basa en el Señor Jesús. La fe para con el Señor Jesús. La fe para con el Señor Jesús. Entonces, tenemos que sobreedificar. ¿Sobre qué? Sobre el Señor Jesús. ¿Qué cosa? Para crecer en la gracia. A nosotros éramos del mundo. Éramos personas que no creíamos. Se nos tomó y se nos puso sobre Jesús. Las enseñanzas de Él. Y sobre esta tenemos que ir creciendo. Sobre esto, sobre este alimento, sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza. Bien, sobre edificado. Fuimos puestos correctamente. Ahora, ¿cómo vamos sobre edificando? ¿Cómo se le ocurre a usted? Somos parte de una iglesia. Mire,
de quien todo el cuerpo, bien concertado, el cuerpo, la iglesia, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nunca dejamos de ayudar. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerda lo que dice Pedro, somos piedras vivas para ir edificándose en amor. Siempre levantando el templo, siempre levantando la iglesia, siempre creciendo, siendo mejores, siendo más doctrinales, siendo más apegados a la Biblia. Vamos desarrollando, ¿cierto?, este edificio que es la iglesia. Tenemos que sobreedificarnos, ya sabemos a dónde vamos, es la iglesia, nosotros mismos somos rocas vivas. Tenemos que ir siempre edificándonos, ¿bien? Entonces somos arraigados, firmes, sobreedificados, creciendo, y también dice enseñados. La iglesia es un lugar donde se debe enseñar. Recuerde lo que dice Hechos 2:42, dice así más o menos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina no significa que yo tengo la doctrina, tengo que compartirla. Así que desde un comienzo la iglesia empezó a enseñar a otros lo que ellos creían, las enseñanzas del Señor Jesús. Pero también Efesios dice lo siguiente, el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, entonces la iglesia es el lugar donde nosotros debemos enseñar. Epafras ahí en la iglesia, ¿cierto?, estaba enseñando a los colosenses. Él enseñaba lo que había aprendido de los apóstoles, estaba enseñando a los hermanos. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 7 al 9, agrega también algo que debemos tener atención nosotros. 2 Timoteo 3, 7 al 9, dice así, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, usted no compita con ellos o no discuta con estas personas que siempre están de alguna manera resistiendo. Déjalo, su insensatez va a ser manifiesta a todos en algún minuto, así que quédese tranquilo. Estos réprobos fueron encontrados falsos y eso es lo que tenemos que tener cuidado con los falsos cristianos, los falsos maestros. Bien, entonces tenemos que también abundar, ¿cierto?, como dice el pasaje, abundando nosotros en acciones de gracia, habiendo sido enseñado, abundando en acciones de gracia. La idea es de un río, hermano, no es una sequía, es un río abundante. El río puede ser el río Biobío cuando viene en toda su plenitud, es un tremendo río, hermano. Bien, entonces tenemos que procurar nosotros estar siempre abundando en acciones de gracia, siempre ser agradecidos. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 4 de su evangelio, dice así, 4 días al 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, a quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues,
tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué buena pregunta es hacernos y decir, bueno, ¿corre un río dentro de mí? ¿Corre así, pero poderosamente en mí, agua que salta para vida eterna? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué abundancia hay en mi corazón? ¿Qué acción de gracia? ¿Qué agradecimiento? Y también en el 7, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? Tienes el Espíritu Santo, entonces debieran correr ríos de agua viva. Ríos. Dice, correrán ríos, plural. No es un río, ríos, varios ríos en ti, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una fuente de agua viva. ¿Y qué estamos haciendo con esa fuente de agua viva? ¿Qué está corriendo por un hilito? Entonces no es el Espíritu Santo. ¿Está corriendo una sequía, un riachuelo? No es el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, una fe firme, una fe que realmente puedes vivir tranquilo, es una fe arraigada, con raíces sanas, con raíces firmes, que han penetrado, ¿cierto?, en la palabra de Dios, así como las raíces penetran en la tierra. Está sobreedificada en Cristo, una fe firme. Está correctamente enseñada y enseñando. Enseñas lo correcto. Y una fe agradecida, llena de gratitud. Llena de gratitud. Y eso es lo que falta muchas veces en la iglesia. Falta eso. El que se detiene, hermano, retrocede en crecer. Ya no veo más, ya no hago más esto. Queda como un niño, queda atrofiado. El que no crece va a morir. El tema de la Biblia y de la fe no es acumular conocimiento, sino el ser igual a Cristo. El ser igual a Él. No es que sé más, soy más como Él. ¿Me entiende? No es aprobar exámenes de teología. No. Ahí, si usted está pensando así, se equivoca en el planteamiento de la Biblia. Los versículos 8 al 10 les leo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bien, entonces aquí tenemos varios pasajes que nos pueden dar señales respecto de lo que nos está enseñando el apóstol. El apóstol usa una serie de palabras para describir la amenaza. Filosofía. Podríamos entender que la filosofía es pensar, amor a la sabiduría, amor al conocimiento, lo que significaba. De ahí pasó a significar cualquier sistema de pensamiento. Ahora es pensar, filosofar es pensar. Y pensamos que este pensar nos llevaría a la sabiduría. Se utilizaba en el primer siglo para definir o referirse a lo que nosotros llamamos religión. A eso nada más. Tenía un uso más amplio que la palabra filosofía en los días actuales. Incluía toda clase de pensamiento, secular o religioso, teórico, práctico, intelectual, supersticioso. Se llamaría idea, norma, doctrina, precepto, fe, ideología, como sea.
pero así se entendía la filosofía. Ahora tiene un significado más restrictivo. El cristiano ama o debe amar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Por qué? Como diría una persona, oye, ustedes viven enfrascados en la Biblia, porque ahí creemos que está la sabiduría. Pero también leemos otros libros, pero no son nuestra guía. Esta es nuestra guía. Nos documentamos, aprendemos, vemos pensamientos, filosofías, ¿verdad? Vemos otras doctrinas. Así que por ahí vamos manejando, ¿cierto?, lo que nosotros sabemos de la Biblia. No practicamos el oscurantismo. Nos vamos con cosas extrañas, que hacemos esto, lo otro, una pasología mágica. No, nos vamos por esos lados. El lema del cristiano es examinarlo todo, retener lo bueno. No es malo eso, en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, ¿qué hay de malo en leer más, en ver más la Biblia, ¿cierto? Y en buscar, en experiencia de pastores, por ejemplo, en escritos de pastores, no hay nada malo, sin olvidar que nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, no es otra cosa. ¿Bien? Examinarlo todo. No hay nada malo en el concepto de filosofía, pero ¿en qué se basa esa filosofía? Es el gran dilema que viven muchas personas, porque aprenden de mucha filosofía. Pero fíjese que dice 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, sobre cosas vanas, conversaciones sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, hermano, nosotros, cuando yo recibí la ordenación, mi compromiso fue la Biblia. No fueron nuestros libros, no fueron nuestros autores, no fueron comentarios, es la Biblia. ¿Qué debo procurar que la gente sepa? La Biblia. ¿Qué debo enseñar a los hermanos? La Biblia. ¿Qué estás enseñando tú? No, yo también enseño. No, con tu vida. Con tu vida, ¿qué estás enseñando? El otro día conversaba con un varón de la iglesia y le decía yo, lo que tú haces es lo que miran tus hijos. Todos tienen diferente carácter los hijos, pero van a tener un carácter fundamental en su fe. Y va a ser en todos iguales. Van a creer en Cristo Jesús. Van a ver el ejemplo del papá, el testimonio del papá. ¿Dónde? Basado en la palabra de Dios. Porque el papá siempre dijo, la Biblia dice. Y no solamente decía, sino que mi padre lo hacía. Lo hacía. ¿Me entiende? Porque el que practica el pecado difícilmente es hijo de Dios o hija de Dios. ¿Bien? Así que, ojo con eso. No hay nada malo en el concepto de filosofía, pero ojo en qué se basa. La filosofía del mundo sacó a Dios, lo sacó, lo eliminó. No se piensa en Dios. Y de ahí vienen muchas cosas más. Por ejemplo, usted dirá ahora con todo lo que se va a hacer respecto de lo que estamos sucediendo. Dos cosas. Una, la pandemia. No veo a los gobernantes invocando a Dios para que nos libre. Con respecto de Chile, nuestro problema actual, de la situación actual política, no veo a gente que está en el poder diciendo oremos a Dios para que esto sea bueno para todos los chilenos. No veo. ¿Por qué? Porque sacaron su filosofía, su creencia, su ideología, sacó a Dios. Hay algunos que se dicen cristianos, pero no tienen nada de cristiano, nada. No tienen nada de cristianismo en ellos. O si tenían, lo han vendido. Entonces, hermano, es lo que ha hecho el mundo. La filosofía del mundo es pensar. Y qué bueno que la gente piense, pero ojalá pensaran con Dios. Con Dios. Él ahí, al centro, Dios. Es así como piensa el cristiano. ¿Bien? Entonces, cuidado, no sea que un argumento, una idea, hermano, te tome prisionero. Y te va a tomar prisionero, hermano. Los falsos maestros no buscan a las personas, las secuestran, las atraen, las sacan de su medio natural. La Biblia no se opone a querer ser sabio, hermano, a querer ser sabio.
sino a las ideas que pretenden conducir a la sabiduría. La sabiduría está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y yo les puedo hacer un paréntesis. Casualmente pasó un avión, no es casual. No es casual. Nuestro enemigo trata de estorbar, trata de desanimar, ¿me entiende? Porque inmediatamente pensamos en la calidad de la grabación, pero gracias Señor, vemos que el enemigo está preocupado. Bien, entonces sigue también este pasaje de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, vanas, vacías. Lo sutil es delgado, es fino, es tenue, que no se da cuenta la persona. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Por ejemplo, tradicionalmente, nosotros digamos que llevamos 10 años enseñando a través de estos videos, y tradicionalmente nos ponemos aquí, ¿cierto? Tradicionalmente. Pero el día me indica que hoy día no podemos estar aquí porque va a llover. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago caso, ¿cierto?, a la protección, a la lluvia, y cambiamos el lugar. Eso es fácil. Pero lo que puede hacer es que te hagan cambiar y te hagan actuar en base a las tradiciones de los hombres. A las tradiciones de los hombres. Y ese es el peligro. Entonces, ¿qué pasa eso? Que la tradición cobra más relevancia que la palabra de Dios. Pero pastor, nosotros hacemos cena todos los meses. ¿Y quién te dijo que la Biblia decía cada cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Si ustedes se han fijado, es poca lo que tenemos nosotros respecto de eso. Siempre me he cuidado de caer en tradiciones. Pero nosotros tradicionalmente, y lo dice la Biblia. ¿Por qué algunos hermanos se han ido refunfuñando contra la música? ¿Por qué? Porque tradicionalmente se cantaban himnos, entonces no podemos cambiar la adoración, no podemos cambiar el himno. Entonces los hermanos que recibieron el himno hace 60 años no habrán pensado lo mismo y ahora lo vemos como algo tan sagrado. Eso es tradición. Eso es tradición. Y cerremos el himnario rojo y empezamos a cantar nosotros lo que nos ocurra. ¿Me prohíbe la Biblia? Entonces nos aferramos a tradiciones. Nos aferramos a tradiciones. Y ahí está el engaño del demonio. Nos lleva a la tradición. Recuerde que hay iglesias o denominaciones que respetan más la tradición que la palabra de Dios. Respetan más eso. Entonces, lo que el apóstol enseña es que lo sutil no es claro. O sea, ¿lo dijiste o no lo dijiste? ¿Me entiende? Dilo con claridad, argumento de peso. Pero la conversación tocó sutilmente ciertas cosas y te dejan enganchado. Y te van torciendo y te van torciendo. Es por eso que siempre debemos volver a la palabra de Dios. Bueno, hermano, llegamos hasta aquí. Entusiasmado estaba, pero llegamos hasta el versículo 8 nada más. Bien, que Dios les bendiga. Gracias.